Hola jóvenes, nuevamente el hermano Ulises de la iglesia de Querétaro para presentarles otro fragmento que me llena mucho de bendición, me da convicción, me da... me- bueno, es que pues la Biblia así es y yo creo que puede haber pasajes que nos pueden parecer aburridos, puede haber pasajes que nos pueden parecer fastidiosos, eso es cierto, pero la Biblia está llena de sabiduría, es el libro de libros, es, como lo dice el apóstol Pablo, es la mente de Cristo. Y yo creo que si nos ponemos a analizar cada uno de los libros, vamos a encontrar cosas maravillosas, vamos a encontrar enseñanzas maravillosas. Y como te decía la vez pasada, desde el primer mensaje que te mostré, el primer mensaje se llama Solamente Dios pone ministros. En el segundo mensaje te exhorté a que no olvidaras mucho eso de que solo Dios pone ministros, porque vimos en el capítulo 1 que pues los apóstoles estaban escogiendo al 12º apóstol, porque ellos decían, ¿sabes qué? Ya nada más somos 11, necesitamos otro y necesitamos escoger uno de todos aquellos que fueron testigos también y que vieron las maravillas de Dios y que vieron todos los milagros de Jesucristo y que estuvieron aquí con nosotros y vieron cuando fue crucificado y que vieron cuando fue resucitado y cuando ascendió al cielo, pues debemos escoger uno de entre todos ellos. Esto se les ocurrió. Y empiezan y dicen, no, ¿sabes qué? Está este y este, pues vamos a escoger vamos a ver, están estos dos. Vamos a echar suertes y la suerte cae en Matías. Pero vemos que Matías no trasciende. Eso me llamó a mí la atención. Leo todo el libro de Hechos de los Apóstoles y no veo otra cosa trascendente que haya hecho Matías y nada más es mencionado en el capítulo 1. Pero me llama la atención lo que pasa después en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Esto es interesante, hermano. En el capítulo 9 vemos resalta un nombre, Saulo, Saulo de Tarso. ¿Quién es este hombre? Un judío celoso de su nación, un ferviente judío tradicionalista que estaba en contra, súper en contra de la iglesia. Para él, la iglesia era una secta. Para él, cristianismo era algo que estaba tergiversando las líneas o la palabra de Dios y estaba torciendo la escritura antigua, el Pentateuco de Moisés, y él no podía dar crédito a eso. Eso era lo que él pensaba. Él estaba en contra de la iglesia, él estaba trastornando las iglesias, estaba tratando de que esto no creciera más, porque él estaba en contra. Él estuvo viendo cómo Esteban era apedreado y él estaba consintiendo todo esto. ¿Por qué? Porque él estaba en contra de la iglesia. Pero lo interesante de esto, y mi punto es, volviendo al punto de solamente Dios escoge a sus ministros, me llama la atención que Dios escoge a Pablo. Pero bueno, vamos a leer capítulo 9 desde el versículo 1, dice: Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Esto es interesante, hermano, porque según Pedro ya había 12 apóstoles otra vez. Pero estamos viendo que entonces Dios quiso escoger su tercer apóstol. Te lo dejo a tu criterio, pero a mí me llama mucho la atención esta historia. Te hablaba el otro día acerca de que Dios es el que escoge sus ministros. Nosotros como hombres no podemos poner a alguien de ministro si no es escogido por Dios. Y aquí entra algo trascendente. El apóstol Pablo sí escribe algunas cartas, por ejemplo, a Timoteo, a Tito, acerca de las cosas que tienen que hacer para poder escoger ministros. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque las cosas que pone Pablo son cosas que le agradan a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú pones un ministro nada más porque a ti te place, sin fijarte en las cosas que Dios te está diciendo que tiene que tener ese ministro, pues probablemente Dios no lo va a utilizar. Porque Dios sí especificó qué es lo que tiene que ser un ministro en una iglesia. No puedes poner un ministro porque es tu amigo, porque es tu hijo, porque te cae bien. Tienes que poner un ministro que a Dios le agrade. Y por eso hay algunas cosas en las que te debes de fijar. Que sea fiel, que tenga buen testimonio de las demás personas, que pues tú sabes, puedes leerlo en Timoteo capítulo 3, primera de Timoteo capítulo 3. Tú puedes leer cada una de las cosas que Dios está especificando en los ministros que debes de poner. Y no es como Pedro que dice, pues ¿sabes qué? Mira, ellos fueron testigos, ellos hicieron esto, estuvieron viendo. No, Dios dice, tiene que ser fiel, tiene que tener buen testimonio. Y pues por eso te digo, te lo dejo a tu criterio. Dios es el que manda. Pero mi punto aquí, y ya dejando de lado aquello, mi punto aquí es la manera en que Pablo contesta a Dios, a Cristo, a Jesús. Él dice, ¿qué quieres que haga, Señor? O Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes, hermano? Un ministro siempre que tiene que tener la disponibilidad. No es de que Dios te escoge y no puedes decirle, oye, espérame, es que tengo que hacer unos negocios, o espérame, es que tengo a mis padres, o espérame, es que me acabo de casar. Si haces eso, no eres digno del ministerio. La respuesta al llamado es, Señor, ¿qué quieres que haga? Muchos de nosotros no entendemos esta situación, o no entendemos esta cosa. Muchos de nosotros a veces queremos evadir nuestra responsabilidad como ministros o como cristianos, porque no necesitas ser ministro para servir a Dios. No necesitas estar en el pastoreo de una iglesia, no necesitas ser diácono, no necesitas ser escogido por la iglesia. Lo único que necesitas es ser salvo, es haber aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador para poder ministrar.
para poder servir. Si eres salvo, si entendiste el Evangelio, si entendiste que Cristo es tu Salvador, que solamente en Él hay justificación y remisión de pecados, si entendiste esto, ahora eres hijo de Dios, eres siervo de Dios. Entonces puedes decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Y la respuesta ahí está. Es hablarle a la gente de Dios, hablarle a la gente de Cristo. ¿Sabes? El libro de Hechos de los Apóstoles meramente es esto: mostrarnos a nosotros, los cristianos, a los hijos de Dios, a los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, que tenemos mucho trabajo en este mundo. Eso es lo que quiere mostrarnos Dios con este libro. Que no solamente es creer y decir, qué chido, ya soy salvo, ya voy a ir con Cristo, no necesito hacer otra cosa más. No, hermano. Soy salvo, ya. Me cruzo de brazos y me siento en mi sillón a ver la tele. No, hermano. Eres salvo. Eres ministro. Eres siervo de Dios. Y tienes que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso es de lo que se trata el libro de Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos y tenemos que hablar. Y ese es el punto principal del libro de Hechos de los Apóstoles. Y eso es lo que quiere mostrarnos Dios por medio de este libro. ¿Sabes? La iglesia sufrió mucho para llegar hasta donde estamos ahora. La iglesia primitiva fue el primer peldaño que se puso para que nosotros pudiéramos entender y conocer de cristianismo. Si la iglesia primitiva se hubiera rajado y hubiera dicho, no, yo no quiero hacer esto, ¿por qué voy a morir por Dios? ¿Por qué voy a hacer esto? No hubiera llegado el Evangelio hasta México o probablemente a ningún otro lugar. Pero Dios nos muestra la tenacidad que había en los discípulos. Dios nos muestra por medio del libro de Hechos de los Apóstoles el gran deseo que había de los discípulos y de la iglesia de que todo el mundo, todas las personas conocieran acerca de aquel hombre que decidió por voluntad propia morir en una cruz por nuestros pecados. La iglesia quería esto. Nosotros deberíamos de tener el mismo sentir. Nosotros deberíamos de tener ese mismo deseo. Porque nuestros familiares aún no conocen de Cristo. Están muriendo en sus pecados. Y nosotros tenemos nuestra boca cerrada. Nos da pena a veces hasta hablar con nuestros familiares porque pensamos que ya no nos van a hablar. Porque pensamos, van a decir que soy un aguafiestas o van a decir que, que soy un anticuado. La gente necesita de Cristo. Y eso es lo que nos enseña el libro de Hechos de los Apóstoles. Una iglesia que a pesar de todo lo que sufrió, siguió adelante. Un Pablo que sufrió como no tienes idea, hermano. Lo puedes leer. Lee el libro de Hechos de los Apóstoles y ve a este hombre, a Pablo, cómo sufrió porque muchos conocieran de Cristo. Y no solamente él. En la historia tú puedes ver cómo sufrió la iglesia, cómo, cómo era espectáculo ante las gentes, cómo eran matados en el Coliseo para diversión de muchas gentes. Pero estos hermanos, en lugar de dejar su fe, iban con gozo a morir y decir, muero por Cristo. Creo que nos falta mucho, hermano. Y ustedes, jóvenes, son la generación que sigue.
Yo sé que están en una época de la historia que probablemente muchos de ustedes no hubieran querido estar, porque les tocó lo más difícil. Tantos pensamientos tan tontos que hay en el mundo ahora, tantas ideologías que probablemente hace más difícil predicar el Evangelio y que probablemente provoca a que nos callemos, pero no debe de ser así. Debemos tener la convicción que tuvo Pedro y Juan. Nadie debe callarnos. Debemos de tener la convicción que tuvo Pablo, y a pesar de todo lo que sufrió, y de todo lo que sufrió no solamente ellos, la iglesia, seguir adelante y mostrarle a la gente que en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios te bendiga, joven, y te exhorto, joven, a que no apagues tu cristianismo y a que le muestres al mundo que es mejor estar con Dios que sin Él. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias a estos jóvenes, los hijos del reino, por haberme dado esta oportunidad. Y de verdad, jóvenes, nunca se sientan menos por ser cristianos, porque la verdad, joven, el ser cristiano es ser todo. Dios te bendiga.